Bien, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias otra vez al texto que se leyó. ¿Se recuerdan cuál era el texto? Segunda Timoteo 3:16. Bienvenidos a cada uno. Veo un rostro nuevo por acá. ¿Tu nombre, hermanita? ¿Cómo? Daniela. Daniela, bienvenida. Dios la bendiga. Primera vez que yo la veo. No sé si ha estado viniendo antes ya. Dios te bendiga también. Bendiga a cada uno de los demás hermanos que siempre ya he visto sus rostros, pero sé que todavía no han sido bautizados. Todavía están esperando ese momento y yo espero que no sea demasiado tarde. Así que también bendición a cada uno de las demás visitas. Amén. Y esperamos que el Señor sea quien nos dé ese deseo de poder entregar totalmente nuestras vidas a Él. Esta mañana continuaremos, como digo, en el recuadro que tenemos acá. Y ustedes pueden leer, ¿no? Desde ya. ¿Qué es lo que dice arriba? ¿Libro de qué? De 3000 años de historia. ¿Cuál es el libro de 3000 años de historia? Lo tenemos aquí enfrente, ya lo mostré la vez pasada. Conflicto de los siglos. Y vamos ahí, ¿en qué año? Nos quedamos en qué año, repasando algunos eventos, algunas cosas de lo que en el libro El conflicto de los siglos se habla. Pero también dije, y está ahí, lo podemos leer, de que el libro El conflicto de los siglos no se limitó o no se limita nada más desde el tiempo cuando Jesús pronunció las palabras que fueron el texto del tema anterior, cuando él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿verdad? Señor dice que quiso juntar a cada uno de ellos, como al igual el Señor quiere juntar también a su pueblo, a cada uno de nosotros, porque Él quiere salvarnos, Él quiere salvarte a ti, Él quiere salvarme a mí. A cada uno de nosotros el Señor nos extiende el llamado y seguirá extendiendo el llamado para que nosotros le aceptemos y demos nuestra vida al servicio de Él. ¿Queremos hacerlo? No solo los que no lo han hecho a través del bautismo, sino también a todos aquellos que aún ya teniendo años dentro de la iglesia, todavía nosotros estamos haciendo cosas y viviendo de alguna manera que todavía no glorifica a Dios, pero que sí glorifican al diablo. Y nosotros tenemos que glorificar ¿a quién? A Dios, no al diablo. Es a Dios que tenemos que glorificar en nuestras vidas. Y en el estudio de la palabra de Dios nos quedamos ahí donde en el año, ¿qué año fue? Cuando Jesús dirigió esas palabras. ¿En qué año? ¿Cuándo fue que Él murió en la cruz? ¿En qué año? El año 31. El año 31 de nuestra era, Jesús muere en la cruz. Y nos quedamos en el año 1400, que es el que podemos ver aquí, que está destapado. Los demás números están tapados. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Son fechas pasadas ya en la historia. Nosotros podemos registrar, leer en la historia y ver todos los acontecimientos que han sucedido a través de ese tiempo en todo el mundo. En el año 31 fue la crucifixión, o sea que este próximo 31 que viene, estamos en 2024, en el año 2031 van a ser 2000 años de la crucifixión hasta este año que viene, el 31. 2000 años. ¿Podrá pasar algo? Yo no sé. No soy profeta. El Señor no me ha dicho a mí algo así. Mucha gente está especulando acerca del año 31, que ya lo tenemos muy cerca, sí, pero dijimos que no solo el 31 es una fecha importante, también Jesús fue bautizado ¿en qué año? ¿En qué año? En el 27, no está ahí. Pero en el 31, 3 años y medio después, Él muere. El 34, ¿qué pasó en el 34? Ya lo dijimos. ¿Qué pasó en el 34? La muerte de Esteban. ¿Qué pasó en el 63? Estoy repasando porque tenemos que ir rápido. ¿Qué pasó en el 63? ¿Se recuerdan lo que hablamos
el libro no lo traje hoy, el libro de Josefo, donde también en el conflicto de los siglos lo repite, lo dice. Fue un llamado acerca de lo que Jesús había dicho en Mateo 24. ¿Qué había dicho Jesús en Mateo 24? Especialmente a los discípulos. ¿De qué los advirtió? ¿Se recuerdan? Que el templo iba a ser, ¿qué cosa? Destruido. Pero antes que fuera destruido, Él les dijo a ellos que ellos tenían que hacer algo. ¿Qué tenían que hacer? Salir. Bueno, ¿ellos salieron o huyeron? Y yo pregunté a usted, ¿es lo mismo salir que huir o es diferente? Es muy diferente salir que huir. Salir usted sale con su voluntad. Huir va forzado y no puede llevar nada. Los discípulos, aún Jesús se los había advertido. No desciendan a buscar su capa. El que esté en el monte, huya de ahí. No vaya a buscar nada a su casa. Pero Señor, sí, Jerusalén va a ser destruida. Tú lo sabes, en el año 70. Y tú nos mandas a decir esto en el año, ¿qué? 63. Que había que salir. Pero no salieron. Ellos salieron huyendo el 60 y ¿cuánto? 3. No. 63 se les dijo. Pero 7 años después la ciudad fue destruida. Pero 3 años y medio antes, ellos entonces ya sí vieron la orden cumplirse las palabras de Jesús y ya no pudieron llevar nada, sino que huyeron. El año 66, no está ahí. Pero en el año 70, porque aquí hay 7, 63 al 70, 7 años. 7 años de aviso, pero no hicieron caso. Muchos años de aviso a nosotros de que Jesús viene pronto, pero no nos queremos preparar. Muchos años de aviso para nosotros, muchos días de aviso para nosotros, muchos sermones predicados y llamados predicados a ti, a mí y a cualquiera, pero no todos queremos entregar el corazón al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Somos duros, ¿no? Somos duros. Sí. Eso es lo que pasa. 70 fue la destrucción. Pero entonces entramos en la historia, en el año 321, que está marcado ahí en más negro y más grande los números. ¿Qué pasó en 321? ¿Se recuerdan? ¿Cuál día Dios había dado para descansar a su pueblo y a nosotros hoy también? Y aún será en la tierra nueva, aunque algunos dicen no. Pero será en la tierra nueva. ¿Qué día? Sábado. Sábado es el día de reposo. Pero en el año 321, 31, Jesús fue crucificado. 321, casi 300 años después. Casi 300 años después. Se cambia. Cambiaron el sábado por el domingo. ¿Quién lo hizo? El emperador romano Constantino. En el año 321 él dio el decreto y leímos el apéndice del libro El conflicto de los siglos. Hermanos, yo les dije una cosa. ¿Ya ordenaron el libro El conflicto de los siglos para que todos y cada uno de ustedes tenga uno? ¿Para que lo lean? ¿Todavía no? Lo tenemos. ¿Lo tienen? Sí, amén. Pero el completo. 43 capítulos. No el que están repartiendo allá nuestros hermanos. No quiero decir. Pero siempre reparten libros que son pedazos del libro, no es el libro entero. ¿Por qué? ¿Y el dedo que están sacando? Lo que conviene. Sí. Ustedes tienen que buscar el libro que esté entero. Pregúntenle a alguno de los hermanos que hablamos acerca de esto, de profecía. ¿Cuál es el libro entero? Que tiene 43 capítulos, pero aún así tienen que revisarlo a ver si está completo en verdad, si no le han cambiado frases o le han quitado palabras. 321, el 538, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué comenzó ahí? ¿Qué comenzó el 538 según la profecía? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es lo que comenzó ahí? La era papal. El 538 el Papa fue exalzado como cabeza de la iglesia, pero 3300 y 1400 ahí comenzó la reforma protestante. 1300 a 1400 entre ese periodo. Por eso leímos que en el siglo IV, sí, pero era entre el siglo que va del año 1300 al 1400. ¿Cuál es el que sigue? ¿Cuál es el que sigue? Vamos a leer. Yo quiero que leamos. Quiero que leamos.
conflicto de los siglos. Estamos en el conflicto de los siglos, el capítulo 9. El capítulo 9, el párrafo 3, página 159. Bueno, varían las páginas, pero por eso estoy dando el número del capítulo. Y en ese párrafo, aquí aparece uno de los reformadores. Las escrituras, decía Zwinglio, vienen de Dios. ¿Las qué? ¿Cuál fue el texto que leímos? 1 Timoteo 3, 2 Timoteo, 3:16. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Por Dios. La Biblia, la palabra de Dios, decía él, es inspirada por Dios. Y mire que sigue diciendo, viene de Dios, no del hombre. Y ese mismo Dios que brilla en ellas te dará a entender que las palabras son de Dios. Amén. Amén. Hermano, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. No es palabra de hombres. Los hombres la pueden cambiar y pueden modificar lo que ellos quieren a su conveniencia. Sí, pero es la palabra de Dios. No puede ser alterada o no debe ser alterada. Y decía él, no puede errar, o sea, no puede fallar. Y decía más, es brillante, se explica a sí misma. Amén. ¿Qué es lo que decía el reformador Zwinglio? La Biblia se explica ¿cómo? Sola. Oh, pero no, la iglesia a través de los siglos, muchos siglos, decían y siguen diciendo que el único que puede leer la Biblia y explicarla es ¿quién? El sacerdote. No el sacerdote de nuestras iglesias, no los pastores de nuestra iglesia, sí, los sacerdotes de ellos. El cura. Sí, el cura o el papa son los únicos, los cardenales, los obispos son los únicos que pueden leer la Biblia y explicarla al pueblo, ¿sí? ¿Es verdad eso? No. La escritura se sostiene a sí misma porque es la palabra de Dios. Es brillante, se explica a sí misma, se descubre. ¿Cómo se llama el último libro de la Biblia? Se descubre. Apocalipsis dice es la revelación. Lo que Jesús descubre ante nosotros y nos enseña. Y Zwinglio, hace muchos siglos atrás, ya él entendía esto que nosotros también debemos de entender. Se descubre, ilumina el alma con toda salvación y gracia. Eso es lo que hace la Escritura. ¿Nosotros estamos de acuerdo con Zwinglio? ¿Con el reformador? Yo sí, porque eso es verdad. Amén. La Biblia se explica sola, a sí misma. No necesitamos explicarla nosotros. Podemos hablar de ella, sí, pero no podemos explicarla porque ella se explica sola. Y cuando nosotros pedimos que sea Dios quien nos explique la Escritura, Él lo va a hacer a través de ¿quién? De su palabra. ¿A través de un hombre o a través de quién? De su palabra. De su palabra. ¿Y a través de quién? A través del poder del Espíritu Santo. Amén. Pero quiero descubrir el número que sigue. ¿Qué año será? Porque vamos avanzando en la historia. Vamos avanzando en la historia. Y ahora llegamos a leer algo que fue en el año 1516. ¿Qué pasó en el siguiente año? ¿Qué pasó en el siguiente año? ¿Qué pasó en el siguiente año? ¿No se recuerdan? Bueno. Sigue diciendo uno de los párrafos más adelante, el párrafo 1 de la página 160. Zwinglio, el reformador, no había recibido de Lutero la doctrina que predicaba, era la doctrina de Cristo. Si Lutero predica a Jesucristo, decía Zwinglio, el reformador, hace lo mismo que yo hago. Él no aprendió de Lutero. Él aprendió de quién? De la palabra, de la Biblia. Eso es lo que él dice aquí. Hermanos, nosotros debemos de hacer lo mismo que este reformador. Amén. Debemos de aprender de la palabra de Dios, de ella.
Ese es el problema que ahora en día tenemos, en que muchos hermanos entienden la Biblia de diferente forma y creen algunas cosas contrarias a lo que está escrito. ¿Por qué razón? Porque ellos van siguiendo otra persona que les explique la escritura y entonces ambos van ¿a dónde? Al mismo hoyo. Según dijo Jesús. Hermano, usted tiene que leer la escritura por usted mismo. Usted no tiene que esperar que otro se la lea. Amén. Hermano, los pastores no son ellos los que porque les pagan tienen que leer la escritura e ir a una universidad a estudiar y prepararse para enseñarle Biblia a usted. No. No. Así no es. Usted y yo tenemos que entender la Biblia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ella, decía el reformador, se explica sola. Amén. Amén. ¿Acaso Jesús no dijo en Juan 16 que cuando Él viniera, ¿quién? El Espíritu Santo. Él os convencerá ¿de qué? De pecado. De pecado, de justicia, de juicio. ¿Quién? Es el Espíritu Santo, hermano, no es un hombre, no es el predicador. Aquí no soy yo que le estoy enseñando Biblia o el libro El conflicto de los siglos a ustedes, no. Yo simplemente estoy hablando lo que yo he leído y lo que yo leo, lo que yo investigo de la Biblia y de el conflicto de los siglos. Eso es lo que yo hablo. No es algo que yo invento. Porque ya está dicho, ya está hecho, ya está dicho. Y nosotros estamos leyendo que ya mucho de esto es historia. Entonces usted no lo puede refutar. Y lo que vamos a leer más adelante, que ya va a ser historia no pasada, tampoco historia presente, sino historia futura. Y cuando la historia futura es revelada, ¿quién es el que la revela? Es Dios. Porque solo Él es el que conoce el futuro. Él puede decir todo lo que va a pasar después de que Jesús venga hasta la tercera venida de Jesús. Él lo puede decir porque Él es Dios. Pero un ser humano no sabe. No sabemos. Y si queremos saber algo, tiene que ser en base a ¿qué? A la Escritura. Amén. Eso tiene que ser. 1516, párrafo 2 de la página 160. Dice así: en 1516 fue llamado Zwinglio a predicar regularmente en el convento en Einsiedeln. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? En un convento. ¿A quién pertenecen los conventos? A los Entonces, ¿quién era él? unos sacerdotes. Era un sacerdote católico. Lutero era un sacerdote católico. Sí. Zwinglio, Juan Hus, Jerónimo, muchos de los reformadores eran miembros ¿de quién? De la Iglesia Católica Apostólica Romana. En su tiempo eran hombres y gente preparada, estudiados. Pero cuando vieron que la iglesia estaba haciendo cosas que no debía hacer, que no debía enseñar, entonces ellos quisieron hacer algo. ¿Qué quisieron hacer? Reformar. ¿Qué quisieron hacer? Reformar. ¿Reformar a quién? A la iglesia. A la iglesia. Pero para reformar la iglesia, ¿a quién tenían que reformar primero? ¿Quién tenía que reformarse primero para reformar el resto de la comunidad cristiana? Porque se llamaban cristianos. ¿A quién tenían que reformar primero? A la cabeza. ¿Y quién era la cabeza de la iglesia en ese tiempo? ¿Quién era? Los papas. ¿Y ustedes creen que los papas iban a permitir que se les enseñara Biblia y solo Biblia y actuar conforme a la Biblia? No lo iban a hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Se levantaron en oposición contra los reformadores y los persiguieron y a muchos de ellos los mataron. Si no mataron a Lutero es porque Dios no permitió que lo mataran. Lo escondieron. Pero quemaron a otros. Oh, sí. Quemaron a muchos de ellos. Torturas. Torturaron a muchos de ellos. ¿Por qué? Por enseñar y explicar la palabra de Dios tal y cual es. ¿Qué fecha fue ahí? 1516. ¿Qué sigue después? ¿Cuál es la fecha que tenemos acá? Vamos avanzando en la historia. ¿Qué pasó en 1517? ¿Quién sobresale en esa parte de la historia? Martín Lutero. ¿Qué hizo Martín Lutero en el año 1517? Clavó las normas. Él puso 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. ¿En qué año?
1517. Eso es historia. Eso es historia. Ya pasó. 90 tesis, ¿sí? Pero de donde comenzamos, les quería preguntar, 1400 donde arrancamos hoy, ¿cuántos años han pasado hasta ahora, 2024? ¿Cuántos años hay del 1400 al 2000? 600, ¿no? Sí, sabe matemática, ¿no? Igual que yo. No mucho, pero ahí vamos. 624 años nos hace falta para llegar hasta el momento que estamos. Ahora les pregunto, ¿el conflicto de los siglos va a llegar hasta ahí 624 años o pasa de ahí? Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar y las últimas palabras son, termina diciendo el conflicto de los siglos, Dios es amor. Amén. ¿Cuándo lo dice? Cuando termina el capítulo 43 del conflicto de los siglos, donde dice que será la destrucción de Satanás, de todos los pecadores y de todos los ángeles que fueron expulsados del cielo por desobediencia y traición a la ley de Dios. Porque eso fue lo que Satanás hizo en el cielo y los ángeles que lo siguieron. Fue alta traición en desobedecer la ley de Dios. Sí. Porque habían visto pues todo lo que Dios había hecho. Exacto. Y aún así lo negaban. Pero nosotros ahora también vemos lo que Dios hace. Amén. El poder que Él tiene. Lo que ha hecho en la historia. Cómo esta gente ha vivido y ha sufrido por la palabra de Dios. Y nosotros ahora en día no queremos sufrir nada. ¿O sí? Nos ofenden, nos dicen, decimos, y como dice el mexicano, nos esponjamos. Todos somos así. ¿Por qué? Porque somos sangre. Tenemos sangre. Nuestra vena no nos corre sangre. ¿Sí? ¿A usted le corre algún otro tipo de líquido que no sea sangre? No es actores, no, es sangre. No, y la escritura dice, airaos, dijo el apóstol, sí, te puedes enojar, sí, pero cuidado, No hables mal. no peques. El problema es controlar nuestro carácter, controlar nuestro enojo, controlar nuestra vida, nuestras acciones. Es el problema serio. ¿Se puede o no se puede? Hermano, el llamado es para ti, para mí, para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque aquí no estamos libres ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros está salvo aquí de enojarse. Ninguno de nosotros está aquí. Perdón, se me salió algo salvadoreño. Ninguno de nosotros está aquí para enojarse, ni para hacer berrinche, ni para hacer ninguna cosa semejante. ¿Por qué? ¿Por qué? Supuestamente estamos transformados. ¿En qué momento fuimos transformados? Según la Escritura, en el momento que aceptamos al Señor. Amén. A la hora del bautismo. Somos transformados. ¿Por quién? Por Dios mismo, por el poder del Espíritu Santo que quiere habitar en nosotros, pero no puede porque no se lo permitimos. ¿Y por qué no se lo permitimos? Por el mismo carácter que no queremos que Él nos transforme, porque solo Él puede dar y hacer la transformación en ti y en mí. Solo Él puede hacerlo. Amén, amén, amén. Por eso la Escritura en repetidas ocasiones dice, sí, que tenemos que soportarnos unos a otros. Somos hermanos y vamos ¿para dónde? Para la misma ciudad. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco ciudades. Solo hay una. ¿A dónde Dios va a llevar al hermano fulano? ¿Lo va a llevar a alguna ciudad diferente que la que yo voy a ir? Vecinos. ¿Lo va a poner en otro planeta? No. Hermanos, tenemos que recapacitar y razonar porque nosotros vamos viendo el curso de la historia, todas las cosas que han sido hechas ya en la historia, lo que ya se ha cumplido, que es historia pasada, pero lo que es historia presente, hoy, esta historia presente. Amén. Este día es historia presente. Amén. Esta es historia presente. Hoy. Ayer fue historia pasada. Y mañana, Futura. historia futura. No importa cuántos millones de años haya hacia el futuro, es historia futura. Dios lo sabe y Dios controla todo. Amén. 1517 es lo que hace Lutero. Clava 95 tesis en el castillo de Wittenberg. Y eso decía ¿qué cosa? Que el justo por la fe
Vivirá. en la palabra de Dios, vivirá. ¿Qué enseñaba la iglesia? Que no. Que para ser justo había que hacer, ¿qué cosa? Que comprar Comprar perdón. indulgencias. Indulgencia, perdón de pecados significa eso. Una indulgencia es una carta en la que dice que tus pecados han sido perdonados. Y entre más dinero pagas o daban en aquel tiempo, el perdón era para más tiempo, para más años, para más tiempo. El que tenía más dinero compraba más tiempo para perdón de más pecados. Negocios. ¿Era un negocio o no era un negocio? Claro que era un negocio. Y un negocio, como dicen ahora y decimos ahora, un negocio redondo. Aunque la caja donde metían todo el dinero era cuadrada, porque pues tenía que ser grande para meter todo el dinero que tenían ahí. Hermanos, no, tenemos que nosotros entender la palabra de Dios y por nosotros mismos estudiarla para no ser engañados. Pero ¿qué sigue diciendo? En el capítulo 11, mira dónde ubicamos ahora, capítulo 11, hay otro tiempo ahí, otra fecha. ¿Cuál será? Lo podemos descubrir acá. $1519. Quiero ubicar una. 29. Por el tiempo. Uno de los testimonios más nobles dados en favor de la reforma fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania. ¿A dónde nos trasladamos hoy? En el capítulo 11, a Alemania. Ante la dieta de Aspira, en el año 1529. Note que vamos viendo fechas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo y estudiando y leyendo fechas en el conflicto de los siglos? Porque el conflicto de los siglos nos va a llevar no solo hasta la segunda venida de Jesús, cuando será, que ya está pronto, Amén. sino hasta 1000 años más adelante todavía. Por eso es que tiene el título, el libro de 3000 años de historia. En 1529 hubo una reunión, una dieta, era una reunión, una asamblea, como quien dice, una junta de iglesia para determinar qué hacer. ¿En contra de quién? De la iglesia establecida. En este caso los príncipes dicen no. Se reúnen y dicen no. Tenemos que hacer caso y tenemos que seguir la palabra de Dios. Pero ¿qué decía la oposición? Hay que hacerlo. Hay que hacerlos de nuevo o nuevamente católicos, apostólicos, romanos. Y los príncipes se levantaron y dijeron no, tenemos que seguir y entender y confiar en la palabra de Dios. El valor, la fe y la entereza de aquellos hombres de Dios aseguraron para las edades futuras la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. ¿Qué es eso? Amén, amén, amén. ¿Qué es libertad de conciencia? ¿Qué es libertad de conciencia? Es que usted va a adorar lo que usted quiere adorar. Eres libre. ¿Usted quiere adorar una piedra? Que muchos adoran piedra, adoran yeso, adoran hierro, adoran madera, adoran una estatua, adoran lo que sea. Son libres para hacerlo. Dios no les va a impedir. Pero los resultados los van a tener después porque Dios en su palabra prohíbe el adorar cualquier Dios hecho por el mismo hombre. Pero aquí ellos lucharon porque el pueblo de Dios hasta nuestro tiempo, hasta hoy, yo no sé mañana, tuviéramos libertad de pensamiento y libertad de conciencia. ¿Usted tiene libertad de pensamiento o pensamos todos iguales? No. ¿Pensamos exactamente todos iguales? No. Cada cabeza es un mundo. No. Y por eso es que hay una tremenda confusión, porque como todos pensamos diferente y algunos creen diferente, entonces enseñamos diferente. Y mucha gente cree a lo que el otro dice. Ahí está el problema. Que porque tenemos libertad de expresión, correcto, es bueno. Tenemos libertad de conciencia, sí, es bueno. Satanás tenía libertad de conciencia, libertad de expresión en el cielo y se rebeló contra Dios.
aunque le explicaron y le dijeron todos los resultados de su rebelión, él, en su conciencia, él decía y creía otra cosa. ¿Qué creía él? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi... ¿Qué quería hacer él? ¿Qué quería hacer? Rey. Era una criatura, pero él quería ser rey. ¿Seré semejante a quién? Al Altísimo. Hermano, para ser igual a Dios, tenía que derrocar a Dios. No podía ser igual a Dios, violar la ley de Dios, transgredir la ley de Dios, sin derrocar el gobierno de Dios. 1529. 1529. Hermano, seguimos avanzando en la historia. Seguimos avanzando. ¿Por qué? Es necesario que nosotros vayamos viendo los tiempos de lo que la palabra de Dios nos advierte, en los cuales tú y yo estamos viviendo, y que son los tiempos finales de la historia de este mundo. Y tú y yo tenemos que entender eso. Más adelante en la historia, ¿qué podemos leer aquí? Miren, llegamos en el capítulo que sigue, el capítulo 12, y ahora nos encontramos, y usted si lee ese capítulo va a encontrar que es la época de Francia. Francia ha sido y fue la única nación en el mundo. Antes lo fue Faraón en Egipto. Cuando Moisés llega a la presencia de Faraón, ¿qué fue lo que le dijo en Éxodo 5:2? Deja ir a mi pueblo. Deja ir. Jehová, nuestro Dios, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿A dónde? En el desierto. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Qué respondió? No conozco a él. Yo no conozco a Jehová, su Dios de ustedes, yo no lo conozco. Y otra cosa más, yo no voy a permitir que ustedes, el pueblo de Israel, se vayan de Egipto. Los necesito para fabricar ladrillos, tienen que estar acá, yo no conozco a su Dios. Faraón, rey de Egipto, negó a Dios. Y ustedes pueden leer en la historia bíblica ahí lo que le pasó a Faraón y a su imperio y a su ejército, incluso cuando entraron en el Mar Rojo y cuando Dios ya había libertado a su pueblo. El pueblo pasó en seco, no como las películas lo presentan, con el agua en las rodillas. Eso no es así. La Biblia dice en seco. Pasaron en seco el mar, atravesaron. Se mete el ejército de Faraón. ¿Qué pasó con ellos? No se ocultó el agua. El orgullo de Faraón, de la nación más poderosa del mundo en ese momento, en ese tiempo, quedaron aplastados sus ejércitos ahí en el Mar Rojo. Aún la arqueología puede probar eso. Sí. Están ahí las ruedas de sus carros, están ahí los carros, hay piezas de los carros, hay armas ahí adentro, abajo, en el fondo del mar. Pero, bueno, esa nación después, Francia, también se levantó contra Dios. ¿En qué tiempo fue ese? Aquí nos lo dice Conflicto de los Siglos, página 210. Página 209, párrafo 3. Francia, por medio de una ceremonia pública y solemne, iba a comprometerse formalmente en la destrucción del protestantismo. Noten, ¿qué es lo que querían hacer? ¿Destruir a quién? A los protestantes. ¿Quiénes eran los protestantes? Los que protestaban contra Roma. ¿Hay protestantes ahora en día? ¿Usted es protestante? ¿O no es protestante? ¿Usted adora imágenes? Entonces es protestante. Porque los que adoran imágenes no son protestantes. Los que adoran una piedra no son protestantes. Porque no protestan contra Roma, porque Roma es lo que enseña a adorar. Aunque el mandamiento dice bien claro, el segundo mandamiento, ¿qué dice? No te harás imagen alguna, cualquier imagen, ni de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. ¿Por
¿Por qué? Dios ha prohibido que se adore imágenes, porque eso no es Dios. Solo podemos adorar nada más a Dios. Pero Francia se interpuso y ella dijo, la nación, que iban a destruir ¿a quién? A esos que protestaban contra lo que la iglesia grande enseñaba. ¿Existe esa iglesia madre todavía? Claro, existe y existirá. Y está haciendo exactamente lo mismo a través de los gobiernos ahora en día, con la represión para que el pueblo y la gente adore ídolos, y especialmente llegará el momento cuando toda la población tendrá que adorar en el día que ellos han especificado que se adore. ¿Cuál es ese día? ¿Cuál es ese día que se va a poner por ley para adorar? Usted no cree. Mucha gente no cree. Pero yo creo porque es palabra de Dios y es profecía. Lo mismo que se hizo en el año 321, que se guardaban 2 días. La cristiandad y el paganismo, cada quien guardaba un día diferente, pero lo mezclaron. Guardaban el sábado en parte y guardaban también, ¿qué cosa? El primer día de la semana, el domingo. ¿Usted cree que va a llegar a eso? Sí. No importa quién gana y quién se siente en la Casa Blanca, posiblemente esta presidencia, quizá a mitad, al medio, al final de la presidencia, es posible que se aplique una norma igual que la que aplicó Constantino. Porque ya no hay tiempo. Y porque también cuando usted lee, cuando usted ve los noticieros, no la iglesia. Usted sabe una cosa terrible, que nuestra iglesia está callada referente a esto. Nuestra iglesia no dice nada. Y cuando yo voy a las noticias y veo lo que están diciendo, veo lo que las cadenas de noticias dicen de lo que dice un partido y de lo que dice otro partido, lo que dice un candidato y lo que dice otro, ambos, cualquiera de ellos que quede, va a ir a hacer exactamente lo mismo que hizo Constantino. ¿Por qué? Porque eso no viene de ellos, eso es una presión que hay para que impongan un día de descanso mundial, nacional primeramente y después mundial. La Agenda 2030. ¿Va a llegar eso o no va a llegar? Sí. Claro que va a llegar. Es que es, quiera usted o no quiera usted. Y están diciendo por qué razones. Para mejorar en la calidad de vida, para mejorar el medio ambiente, para que no se siga destruyendo la tierra. ¿Qué tiene que ver guardar el sábado, guardar el domingo con destruir la tierra? ¿Qué tiene que ver el cambio climático? Cambio climático es mentira en parte. ¿Qué tiene que ver con la adoración el sábado o el domingo? ¿Por qué no va a ser el día que Dios ha especificado? Bueno, pueden ver los temas que estoy dando en todo y es referente a eso. Con ustedes llevamos otra línea de temas. En todo les llevo otra línea, ustedes lo pueden buscar. Y hermanos, estamos viendo aquí el cumplimiento de las palabras proféticas del Señor. Se impondrá una ley en la cual obligue a los hombres a guardar el primer día de la semana en vez del 7º día. No importa quién llegue a la presidencia. La gente está dividida en partidos políticos. Sí, pero lo que no saben es que ellos son títeres nada más y que son manejados por otro poder aún superior que ellos. Hermanos, dice aquí, Francia, por medio de una ceremonia pública y solemne, iba a comprometerse formalmente en la destrucción del protestantismo. Los sacerdotes exigían que el insulto lanzado al cielo, note, el insulto, el enseñar Biblia era insulto. El decir que la Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios y regla de fe, eso era un insulto para la iglesia católica en ese tiempo, como lo es hoy también. En la condenación de la misa, ahora, fuese expiado con sangre. ¿Qué es lo que decían? Hay que matar a esos protestantes porque esos no creen en lo que nosotros creemos. Hermano, ¿fue en la historia o no fue? Si usted quiere leer un poquito o ver alguna parte, ponga usted y busque en alguna red social la matanza de San Bartolomé, para que tenga una idea. Así se titula, la matanza de San Bartolomé. Vean.
Y eso es historia. Eso no tiene nada que ver con alguna religión. Eso es historia secular, historia. La matanza de San Bartolomé, para que usted vea todo eso ahí. No tenemos tiempo aquí porque yo quiero avanzar en las fechas, en el tiempo, para ir avanzando más adelante, más hacia adelante y poder descubrir más de acontecimientos que pasaron y lo que está pasando hoy y lo que pasará más en el futuro cercano. Se señaló el 21 de enero de 1535. ¿Qué tenemos ahí? 1529. Y ahora vamos a dónde? 1535. Se señaló el 21 de enero. Note, fecha exactas. Fechas. Algunos les da hipo, dicen algunos. Otros dicen les da ¿qué? Les da náusea, les da dolor de cabeza escuchar cuando de un púlpito se dice fecha. Con solo que se diga la palabra fecha, con eso ya basta para que haya problemas. Te pongas nervioso. ¿Hay fechas en la Biblia o no hay fechas en la Biblia? Claro que sí. Hermano, ¿hay fechas en el conflicto de los siglos? Claro que hay fechas. Yo le pregunto, ¿hay fecha para la venida del Señor? No. O el Señor dice, ahí se va, cualquier día les llego. ¿Así les dijo? No. ¿Así les dijo a los discípulos? En cualquier momento les caigo. Ustedes no van a saber cuándo yo voy a llegar. Van a estar ignorantes de eso. No. Ustedes no van a saber. ¿Qué? ¿Acaso la profecía no había marcado exactamente ese año? La profecía de Daniel no había marcado ese año. Sí. La profecía de Daniel no había marcado el año 27. La profecía de Daniel no había marcado el año 34. La profecía de Daniel no había marcado el año 70. Sí, no decía 70, pero sí decía 70 semanas. Y decía 1000, ¿cuántos? ¿1000 qué? A ver, De la tarde de la mañana. hasta 1300. Tardes y mañanas. ¿Y el santuario? Será consagrado. ¿Eso es fecha o no es fecha? Claro. ¿Le da náusea a usted? ¿Le da vómito? ¿Le da dolor de cabeza? ¿Le da cualquier otro síndrome? Porque a muchos les da. Yo no sé. Hermanos, yo no sé. ¿Quieren ustedes que el Señor venga? Hermanos, si alguien me dijera, mira, aquí en la Biblia descubrí que Jesús va a venir el año que viene. Sí. Bueno, yo tengo que revisar y estar seguro por mí mismo, no por lo que el otro dice. Y si yo me doy cuenta que en verdad la Biblia dice que Jesús va a venir el otro año, 2025, pues esto se acabó. Esto se acabó. No más lo malo que estoy haciendo. Señor, perdóname. Señor, borra mis pecados. Y Señor, ayúdame a caminar de aquí en adelante derechito. Amén. Amén. Eso es lo que yo voy a hacer. Si me dicen que Jesús viene el año que viene. Pero si me dicen, mira, Jesús no va a venir en tus días, tú vas a morir, van a nacer tus nietos, tus bisnietos. Tenemos tiempo. Entonces, Señor, me voy a arrepentir ahí cuando haya tiempo. Es igual que las personas que se les llama que todavía no se han bautizado. Dicen, bueno, cuando mis hijos crezcan, y no lo digo por los que tienen niños pequeños que estén aquí, cuando mis hijos crezcan, mis hijos se gradúen, cuando yo me jubile, cuando yo no tenga ya nada de compromisos, cuando ya haya pagado el carro, la casa, cuando tenga todo acomodado, entonces yo voy a bautizar, a ver si me bautizo. Ese día nunca llegará. Y será que ese día quizá no pueda llegar nunca. ¿Por qué? Porque te puedes morir. Porque tú no tienes la vida comprada. Yo no la tengo comprada mi vida, igual que tú tampoco. Pero si me dicen que el Señor viene el próximo año, yo tengo escasos meses para hacer preparaciones. Y si yo lo descubriera, yo me alegraría, pero no le echaría piedras y me enojaría con aquel que está diciéndolo. Sí, yo descubro en la Biblia que así es. Pero si yo descubro en la Biblia y en el espíritu de profecía que todavía no es el tiempo y que hay tiempos determinados en la palabra de Dios como lo fue en el pasado, yo sigo estudiando y preparándome a la vez. Amén. Y no puedo condenar a la otra persona que entendió algo mal en la Biblia.
Pero sin embargo ahora somos expertos en condenar a aquel que dice algo. No condenemos. Estudiemos, metámonos en los libros a estudiar. Investiguemos por nosotros mismos. ¿Acaso no es eso lo que hacía el reformador Zwingli? Amén. Sí. Se señaló el 21 de enero de 1535 para efectuar la terrible ceremonia. Se atizaron el odio hipócrita y los temores supersticiosos de toda la nación. Francia, la nación entera. París estaba repleto de visitantes que habían acudido a los alrededores y que invadían sus calles. Mucha gente. ¿Qué hacían ahí? La hostia era llevada por el obispo de París bajo vistoso dosel, sostenido por 4 príncipes de los de más alta jerarquía. Tras ellos iba el monarca, o sea, el rey, Francisco I. Iba en esa ocasión despojado de su corona y de su manto real. O sea, ahí no era rey. Note hasta dónde tenía poder la iglesia romana en ese tiempo, que aún los reyes, en ese tiempo serían los presidentes, aunque hay uno que otro rey todavía, tenían que ir sin la corona real, sin la vestimenta real y con la cabeza agachada. Humillado. Un rey. Los reyes le temblaban ¿a quién? Al Papa de Roma. Hermanos, con la cabeza descubierta y la vista hacia el suelo, llevando en su mano un cirio encendido. ¿Qué es cirio? ¿Qué es cirio encendido? Usted sabe, ¿no? Una pregunta. Cirios encendidos, vela encendida. ¿A dónde usted ve eso? ¿A dónde lo ha visto? ¿A dónde lo ha visto? Díganme ustedes. ¿Dónde lo ha visto? Digan fuerte para que quede grabado ahí. En la iglesia católica. ¿Solo ahí? ¿Solo ahí? ¿Ha visto velas encendidas en algunas de nuestras iglesias adventistas del séptimo día? ¿En algunas de sus reuniones? ¿Las ha visto? Bueno, ¿de dónde la trajeron? ¿De dónde trajeron esa costumbre? Ahí. Y no solo eso. El rey de Francia se presentó en público como penitente. ¿Qué? ¿No? Se inclinaba ante cada altar. ¿Qué había en esos altares? ¿Qué hay en un altar católico? ¿Qué hay? ¿Y quién se inclinaba? El rey de Francia. ¿Y el resto del pueblo qué iba a hacer? Si el rey lo hacía, también ellos lo hacían o lo hicieron. Humillándose, no por los pecados que manchaban su alma, ni por la sangre inocente que habían derramado sus manos, sino por el pecado mortal de sus súbditos que se habían atrevido a condenar la misa. Cerraban la marcha la reina y los dignatarios del Estado, que iban también de 2 en 2, llevando en sus manos antorchas encendidas. ¿Ha visto usted antorchas encendidas en las manos de algunos hermanos en las iglesias? ¿Las ha visto? ¿De dónde vienen? De esa ceremonia, de otras ceremonias más que no tienen nada que ver con nuestra iglesia. Dígales algo, se ofenden. Díganos algo a los líderes, nos ofendemos. ¿Qué de malo tiene tener una vela encendida en la iglesia o en las iglesias? ¿Qué de malo tiene portar antorchas y pasársela de una mano a otra a los hermanos? Hermano, eso es lo que está enseñando ahí. ¿Y quién lo hizo? Francia. ¿Y cómo estaba Francia? En oposición a Dios y a su palabra. ¿Usted entiende ahora? ¿O todavía no entendemos? ¿Se le está enseñando eso a nuestras iglesias? Sí, y mucho. No se preocupen, hay más fechas, pero vamos a parar. Hermanos, 21 de enero de 1535. ¿Y saben qué fue lo que dijeron al final?
de esta reunión? Que ellos creen en la diosa de la sabiduría. Miren lo que dice acá. Señor, solo voy a leer una parte. Tan cierto, señores, dijo el rey de Francia, como que yo soy vuestro rey, declaro, si yo supiese que uno de mis miembros estuviese contaminado por esta asquerosa podredumbre. ¿Cuál era la asquerosa podredumbre? La fe protestante. Los reformadores. ¿Cómo la llamó el rey de Francia? A los cristianos, ¿cómo los llamó? ¿Cómo él no denominó lo que ellos creían? Asquerosa podredumbre. Os lo entregaría, o sea, está hablando de su cuerpo, para que fuese cortado por vosotros. Y aún más, si viera a uno de mis hijos contaminado por ella, no lo toleraría. Eso dijo el rey de Francia. Si uno de sus hijos, o sea, lo hubiera mandado a la hoguera, lo hubiera matado a uno de sus hijos, si se hacía protestante, sino que lo entregaría yo mismo y lo sacrificaría. ¿Y qué cosa? A Dios. Sería el diablo, pero no a Dios. Eso es lo que dijo el rey de Francia. Las lágrimas le ahogaron la voz y la asamblea entera lloró, y exclamando unánimemente dijeron: viviremos y moriremos en la religión católica. ¿Qué dijo Francia? ¿Qué dijo Francia? A través de su rey, a través de su asamblea, que iban a morir, que iban a vivir y a morir en la religión católica. Vean los temas que estoy presentando entonces, para que usted vea cómo también ya se está preparando el terreno para lo que viene, que muy pronto lo van a hacer, muy pronto. Agenda 1997-2002, todavía me falta una parte. Agenda 1997-2002. Pero no llegaron a hacer todo lo que ellos dijeron que iban a hacer en esa agenda. Y por eso aquí hay gente que no cree y piensa que la Agenda 2030 es una cosa que no tiene nada que ver con religión. Eso es lo que dicen algunos y creen algunos. Están bien equivocados. Porque parte y mucho de lo que está, y bastante de lo que está en la Agenda 2030, sí tiene que ver con religión, nada más que está escondido. Ese es el problema. ¿O acaso la iglesia trabajó en algunas ocasiones o trabaja hoy sobre de la mesa para que todos vean? No. Se trabaja y se ha trabajado a través y debajo de la mesa para que la gente no se dé cuenta que en realidad estamos en los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Nos detenemos ahí, año 1535. 1535. La Revolución Francesa. Hermanos, el tiempo se acaba. El tiempo se termina. Tú no tienes mucho tiempo para arrepentirte y buscar a Dios y servir a Dios. Hazlo hoy, antes que sea demasiado tarde. Entrégate al Señor. Entrega tu vida al Señor. Entrega a tus hijos al Señor. Porque si no, tus hijos se van a perder. Tú te puedes perder, tus hijos se pueden perder. Es mejor que te entregues tú al Señor y entregues tus hijos al Señor para que seas salvo en el día que Jesús venga a esta tierra. ¿Cuándo Él va a venir? Yo sé que muy pronto. Amén. A que no tenemos exactamente un tiempo bien determinado con día y hora exacto, sino que Dios lo dará desde el cielo en determinado momento, pero sí, no estamos ciegos para no ver que los acontecimientos nos están indicando que el Señor viene pronto, pero pronto es pronto. Amén. Amén. ¿Hay alguno que quiere? No puedo terminar sin preguntar. ¿Hay alguno que quiere, de los que no son bautizados todavía o no han sido bautizados, quiere entregar su vida al Señor hoy y decirle: Señor, yo quiero seguirte y servirte desde hoy hasta el final cuando tú vengas? ¿Quiere hacerlo hoy? No se va a bautizar hoy, porque ya es tarde, ¿no? Para llenar la pila y bautizar y hacer todo eso preparativo. No se puede bautizar hoy. Pero hoy quiere hacer la decisión. Hoy quiere tomar la decisión y hoy quiere venir al frente para orar por ella o él. Y la iglesia entera estará orando también por ti durante este tiempo antes de tu bautismo. ¿Quieres hacerlo?
¿Quiere pasar adelante? ¿Alguien quiere pasar adelante? ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Comprometer su vida con el Señor desde hoy? ¿Sí hay? ¿Hay alguno? ¿Hay alguna? Si no lo hay, mientras yo quisiera que entonáramos, ¿quién sabía el himno número 200 que se cantó? ¿Usted lo sabía? ¿Le gustó? ¿Gustó lo que dice? Eso tiene relación con lo que hemos estudiado. Y lo que Zwinglio dijo, el reformador: Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guía siempre aquí mis pies y a mi pecho trae la paz. Yo quisiera que pusieras el himno, hermanito, y nos ponemos de pie, lo cantamos y al final tenemos la oración. Quisiera que cantáramos ese himno una vez más y después les encargo que lo aprendan para que en otra ocasión también lo puedan cantar. Yo sé que ya es un poquito tarde, pero No importa, no importa. cantemos el himno. ¿Sí está? Sí. Ok. Ahí va, ahí va. Pongan atención a la letra. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guía siempre aquí mis pies y a mi pecho trae la paz. Es tu santa ley, Señor, faro eterno celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Cuando obedecí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie de luz por tus sendas caminé. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. Es mi ciencia, mi saber, tu divina voluntad, y por siempre lo ha de ser en la grande eternidad. Amén. Amén. Bien, como estamos de pie, vamos a tener la última oración. Eterno Padre, gracias te damos en esta mañana por esa bendición que nos has dado de poder estar en tu presencia, de poder estudiar tu palabra. Esperamos, Señor, de que también en aquellos corazones que todavía no han tomado la decisión de seguirte y servirte, le sigas llamando y lo sigas diciendo como lo sabes hacer tú, a través de las predicaciones, a través del estudio de tu palabra en sus hogares, ya sea aquí también, a que no hay mucho tiempo y que tenemos que buscarte en ruego, en ayuno, en adoración y en servicio hacia ti. Eterno Padre, eres tú el que llamas a tu pueblo a través del poder del Espíritu Santo. Y sabemos que aún, aunque todavía no han sido bautizados, tú tienes pueblo que lo hará en cualquier momento. Y Eterno Padre, te pedimos a través del poder de tu Santo Espíritu, si hay alguna persona en este lugar, en esta congregación, que todavía no ha entregado su vida hacia ti, esperamos que pueda pasar acá adelante y llegar hasta acá al frente
y que pueda decirte a ti, Padre eterno, me arrepiento de mis pecados, entrego mi vida a ti, límpiame, purifícame, transfórmame, y en el día cuando tú vengas a buscar a tu pueblo a través de tu Hijo amado Cristo Jesús, que yo también esté allí en ese grupo de los que irán a morar contigo en la eternidad. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor, y te pedimos también que tú puedas llamar a cada persona en el momento oportuno. Amén. No porque hayan méritos en nosotros, sino en los méritos de Jesús, nuestro Salvador. A Él sea la honra, la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. ¿Cuántos agradecen a nuestro hermano José Luis Gómez